Bueno, ya. Ok. Buenas noches, hermanos en Cristo. Es una bendición estar con ustedes por medio de la tecnología. Obviamente, yo prefería estar con ustedes en vivo, pero debido a la crisis presente, todavía estamos en la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C. Y antes de proceder al mensaje de esta noche, yo quiero agradecer a todos que han pedido a Dios por nosotros. Gracias a Dios, mi esposa y yo hasta la fecha estamos bien, bien, gracias a Dios y gracias por sus oraciones. Mantenemos la esperanza de estar de nuevo con la iglesia ahí en Mazatlán. Pues aunque estamos separados por la distancia, nuestros corazones están con ustedes allí en México. Que el Señor les bendiga a todos. Lo que tiene su Biblia es el mensaje de esta noche. Viene del libro de los Hechos capítulo 9. De Hechos capítulo 9 en el versículo 36 al 43. Y mientras están buscando en sus Biblias al libro de los Hechos capítulo 9, hermanos, lo que pasa es en cada generación, todos los creyentes, todos los miembros de la iglesia necesitamos ejemplos, modelos para seguir, ¿no? Obviamente el mayor y mejor ejemplo de todos, el mejor modelo de todos, por supuesto, es el Señor Jesucristo. Pues dice Pedro en 1 de Pedro 2:21, que Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pero hay un montón de otros buenos modelos, buenos ejemplos para creyentes en cada generación. Y esta noche me toca hablar de otro buen modelo para todos, pero especialmente para las damas, las hermanas en Cristo de la congregación. Es el modelo de una discípula llamada Dorcas, allí en Hechos capítulo 9. Vamos a leer el texto y después vamos a sacar algunos puntos importantes en cuanto al ejemplo, el modelo de Dorcas. Pues dice la Biblia aquí en el 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Y después de lavar, la pusieron en una sala. Y como Lira estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dando la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó allí muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Aquí tenemos, hermanos, el contexto del mensaje mío esta noche. Es la historia de una discípula de Cristo, una seguidora de Cristo, llamada Dorcas, en hebreo Tabita. Y dice la Biblia que era discípula, o sea, una seguidora de Cristo. Obviamente, estudiante de la vida, de las enseñanzas del Señor, se supone un miembro de la iglesia bautizada allí en la ciudad de Jope. Y no sabemos cómo es que llegó a la fe. Es posible que ella era una de las 3,000 personas que se bautizaron en el día de Pentecostés. Pues Jope queda solamente unos 50 kilómetros de Jerusalén. No sabemos, la Biblia no nos dice. Pero ella era hermana en Cristo. Y dice la Biblia en el versículo 36 que ella abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Hermanos, es un comentario de la vida de ella, que constantemente ella hacía buenas obras en el nombre de Cristo, sirviendo a los otros habitantes de la ciudad de Jope. Pero puesto que era humana,
llegó el momento de ella. Y dice la Biblia que ella se enfermó y murió. Pues dice la Biblia en Hebreos 9:27 que está establecido para todos los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Ella murió. Pero puesto que algunos tenían conocimiento de que Pedro estaba cerca de ellos en la ciudad de Lida, mandaron 2 hombres a pedir la presencia de Pedro. Y Pedro se levantó y fue con ellos. Y al entrar en la casa, todas las viudas le mostraron a Pedro todas las túnicas y la ropa que ella hacía durante su vida. Y dice la Biblia que él sacó a todos de la sala y siendo apóstol de Cristo, dice la Biblia que Pedro se puso de rodillas y oró a Dios y él la levantó de los muertos por la mano poderosa de Dios. Gloria a Dios. Y dice la Biblia, cuando ella fue resucitada por el poder de Dios, ella salió con Pedro resucitada y, hermano, dice la Biblia que todos los santos y los miembros de la iglesia se supone que regocijaban, estaban llenos de gozo y alegría al ver su hermana resucitar de los muertos. Y dice el versículo 42 que la resurrección de Dorcas fue notorio en todo Jope y como resultado muchos de los habitantes, los residentes de Jope, llegaron a la fe por medio de la resurrección de ella, por mano del apóstol Pedro. Entonces, hermanos, es algo fascinante el caso de ella. Y ahora, con la ayuda de Dios, vamos a sacar algunos mensajes, puntos importantes para nosotros, porque el ejemplo de ella todavía habla a nosotros hasta el día de hoy. Y hermano, yo tengo una imagen de Dorcas en mi mente, de una mujer muy feliz, muy contenta en su vida. Me imagino que cuando ella hacía túnicas para las viudas pobres de Jope, que ella cosía con una sonrisa, que era una persona muy contenta y feliz porque su vida tenía propósito. Y ella, hermanos, había aprendido el secreto de contentamiento y es servir. Pues dice la Biblia que es gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo y sin duda nada podremos sacar. 1 Timoteo 6 y 7 dicen así. Hermanos, en el caso de Dorcas, ella servía al Señor y era una persona muy contenta, muy feliz en su vida, porque ella sabía que a servir a los otros en el mundo trae felicidad y contentamiento. Pues su vida ya tenía propósito en Cristo Jesús. Ella hacía algo positivo para mejorar la calidad de la vida y en Jope, haciendo túnicas para las viudas pobres de Jope. Hermanos, una vez se habla de un hombre que padecía de tristeza, pues no tenía propósito ni dirección en su vida y por fin tomó la decisión de ir a un psiquiatra, pensando que quizás el médico me puede dar una pastilla para que sea feliz en mi vida. Y él fue al psiquiatra y le habló de su problema de tristeza, pensando que quizás el médico me puede dar una pastilla, pero el médico le dijo que no. Pues él le explicó el remedio de su problema de tristeza y le dijo, yo quiero que tú vayas a la parte de la ciudad más pobre, donde hay más pobreza. Yo quiero que tú vayas a una persona muy pobre y yo quiero que tú hagas algo para mejorar la vida de tal persona. Hermanos, según el psiquiatra, el secreto no era una pastilla, sino para servir y mejorar la calidad de la vida de otros. Así fue el caso de Dorcas. Ella era una mujer muy contenta, muy feliz en su vida, porque aprendió el secreto de contentamiento en servir a los otros. Y sucede que Dorcas, hermanos, contaba con 2 dones espirituales. Déjenme explicar. Dones son habilidades que Dios da a cada miembro del cuerpo de Cristo.
Son habilidades, también la Biblia habla de talentos, que algunos reciben un solo talento, otros dos, otras hasta 5 talentos. Son dones espirituales que Dios da a cada creyente para el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Y pasando al libro de Romanos brevemente, en capítulo 12, en Romanos 12, la Biblia habla de dones espirituales y podemos decir que hay 2 clases de dones espirituales. Primeramente, hay dones provisionales y dones permanentes. Dones provisionales son dones que Dios daba a la iglesia en su infancia para ayudar a la iglesia en los primeros años. Son como los dones de profecía, dones de sanar, dones de ciencia, don de hablar en otras lenguas, idiomas. Pero la Biblia aquí en Romanos 12 nos habla de otra clase de dones, dones permanentes en cada generación de la iglesia. Vamos a leer Romanos 12 antes de volver a Hechos 9. Y dice Romanos 12 en el versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, hermano, aquí en Romanos 12 se encuentran las 2 clases de dones. Dones profesionales como el don de profecía, pero también Pablo habla de otra clase de dones, dones permanentes. Y analizando el caso de Lidia, de Dorcas, vamos a ver que ella contaba con por lo menos 2 dones espirituales. Primeramente, ella contaba con el don de misericordia. Otra vez en Romanos 12, 8 dice Pablo, el que hace misericordia con alegría. Hermanos, el don de misericordia es cuando uno ve a una necesidad y quiere hacer algo para dar la mano a la persona que parece que sufre algo en su vida. En el caso de Dorcas, ella veía una necesidad de que las viudas pobres de Jope tenían necesidad de ropa y contando con su don de misericordia, ella tomó la decisión de hacer algo y aprovechar de su don de misericordia. Y hermanos, el don de misericordia es cuando el creyente ve una necesidad y no dice jamás el gobierno debe hacer algo o alguien debe hacer algo. Y jamás dice la iglesia debe hacer algo, sino él o ella que cuenta con el don de misericordia dice yo puedo hacer algo para dar la mano a mi hermano. Así es el don de misericordia. Pero también Dorcas contaba con otro don espiritual, era el don de servicio. Volviendo a Romanos 12, dice Pablo, o en servicio y en servir. O sea, ella aprovechaba del don que yo creo que es más básico, más común en la iglesia, el don de servir. Pues es algo bien importante, él servía a las otras, las viudas de la comunidad de Jope en su vida. Y Jesús habla mucho de la importancia de servicio, diciendo en Marcos 10, por ejemplo, de que el mayor de todos será el siervo de todos. También él habló de él mismo, de que vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate para muchos. Marcos capítulo 10, en el versículo 45 dice así. Entonces, hermanos, el que tiene o ella en la iglesia que cuenta con el don de servicio hace cosas, pero no para recibir algo en cambio, sino para servir, sabiendo que Dios dará el premio por nuestro servicio fiel. Entonces, él contaba con 2 dones, el don de misericordia y el don de servicio. Y hablando de la vida allí en la ciudad de Jope, hermanos, se supone que debido a ella, la calidad de vida ahí en Jope era más alta, más buena para vivir ahí en Jope por la obra de ella, así en la ciudad.
de Jope. Entonces, hermanos, analizando el caso de Dorcas, ahora vamos a poner la mira en ella un poco más, diciendo que ella vivía en el tiempo cuando el Nuevo Testamento no había sido escrito todavía. Pues hoy en día, gracias a Dios, contamos con la Biblia completa, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Y fácilmente podemos abrir nuestra Biblia al libro de Lucas o el libro de Hechos o Romanos. Pero cuando vivía Dorcas, ella, tanto los otros creyentes en el primer siglo, no todavía tenían la Biblia, el Nuevo Testamento. Obviamente tenían el Viejo Testamento, pero el Nuevo no fue escrito todavía. Pero aunque ella no tenía una copia del Nuevo Testamento, hermanos, Dorcas entendía algunos principios bíblicos que se encuentran en el Nuevo Testamento. Y ahora vamos a poner la mira en algunos principios bíblicos que ella entendía, aunque ella no contaba con una copia del Nuevo Testamento. Primeramente, hermanos, se puede decir que ella entendía de la religión. Vamos a pasar brevemente al libro de Santiago para que hablemos de la religión pura delante de nuestro Dios. Y dice Santiago en capítulo 1, si quieren leer conmigo, en el versículo 27, y dice Santiago, la religión pura y sin mácula delante de Dios Padre, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, aunque ella jamás leyó el libro de Santiago, ella entendía cómo es la religión pura delante de Dios. Según Santiago, consiste en dos cosas: visitar a los huérfanos y las viudas, y segundamente, mantenerse, guardarse sin mancha del mundo. Entonces, aunque él no tenía el libro de Santiago, él entendía por medio de su fe que la religión pura es visitar a las viudas, o sea, dar la mano a las viudas. Pero las viudas siempre era un ministerio bien importante en la iglesia primitiva, porque en aquel tiempo, como tenemos hoy en día en muchos países, no había sistema de bienestar, no había tal cosa como seguro social, de plan de seguro de vida, nada de eso. Y por eso la iglesia primitiva tenía ministerios para dar la mano a las viudas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, la Biblia habla de la iglesia en Jerusalén. Había una distribución diaria de comida para las viudas allí en la congregación. Entonces, hermanos, Dorcas entendía la importancia de la religión pura delante de Dios, y es visitar a las viudas, dar la mano a ellas. Y pasando al libro de los Efesios, vamos a ver que ella también entendía otro principio bíblico, aunque no tenía una copia del libro de Efesios. Ella entendía lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, en los versículos 9 y 10. Vamos a leer Efesios 2, 9 y 10. Dice la Biblia. Mejor comenzar en el 8, por favor. Dice Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermanos, aquí Pablo nos dice claramente que no somos salvos por las obras, somos salvos por la gracia. Pero él dice que aunque somos salvos por la gracia, en el versículo 10, él dice que Dios de antemano ha preparado ciertas buenas obras para cada miembro del cuerpo, para cada miembro de la iglesia, y con propósito, para que anduviésemos en ellas, en las buenas obras. Entonces, hermano, mi punto es, aunque Dorcas no tenía copia de Efesios
del libro de Efesios, ella entendía que Dios ha preparado para cada uno de nosotros buenas obras. Y ella andaba en las buenas obras ahí en su ciudad de Jope, cumpliendo su propósito en esta vida, haciendo la voluntad de Dios. Gloria a Él. Además, hermanos, ella entendía otro principio bíblico bien importante, aunque ella no tenía copia del libro de Mateo. Mateo no había sido escrito todavía, no fue hasta más tarde, pero en Mateo capítulo 5, vamos a ver que ella entendía otro principio bíblico bien importante que se encuentra en las enseñanzas de Cristo en capítulo 5 del libro de Mateo, en capítulo 5, en los versículos 14 al 16, dice el Señor, porque vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, Dorcas, por medio de sus buenas obras, dejaba brillar su luz ahí en la ciudad de Jope. Aunque él no tenía conocimiento del sermón de monte tal vez, pero ella entendía que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y por medio de sus buenas obras, hechas en el nombre de Cristo, ella alumbraba su luz delante de los hombres y sucede que todo el mundo glorificaba a Dios por medio de las buenas obras de ella. Es decir, que ella entendía, hermanos, de que no hacemos buenas obras para que seamos glorificados nosotros mismos, sino para que Dios, por medio de nuestras buenas obras, sea glorificado por medio de las buenas obras que hacemos en el nombre de Cristo. Es decir, que ella entendía que por medio de sus buenas obras, ella alumbraba su luz delante de los hombres ahí en la ciudad de Jope. Y pasando de nuevo al libro de Santiago, vamos a ver que ella entendía otro principio bíblico que se encuentra en Santiago 2, en los versículos 14 al 20. Y vamos a escuchar lo que dice Santiago, que en cuanto a la fe y las obras. Dice Santiago en el 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Hermanos, aunque Dorcas no tenía una copia del libro de Santiago todavía, ella entendía un principio bíblico bien importante, que la fe sin obras es muerta en sí misma. Obviamente no podemos ser salvos sin la fe. La fe es un paso necesario para que todos sean salvos de la ira venidera. Pero según Santiago, no es suficiente tener la fe. Hay que tener las obras. Si la fe que tenemos nosotros no produce obras, según Santiago, es muerta en sí misma. Entonces, en el caso de Dorcas, hermano, ella entendía que la fe, si no hace nada, si no produce cambios, si no produce resultados, es una clase de fe muerta en sí misma.
Pero gloria a Dios, Dorcas contaba con una fe viva, pues ella hacía buenas obras en el nombre de Cristo, todo como resultado de su fe. Gloria a Dios. Y hermanos, hay otros conceptos que ella entendía, aunque no contaba con una copia del Nuevo Testamento todavía. Volviendo a Mateo capítulo 25, hermanos, ella entendía otro concepto, otro principio bíblico que se encuentra en las enseñanzas de Jesús. En este caso, en Mateo 25, donde Jesús habla en forma de parábola, diciendo en Mateo 25, vamos a leer 31 al 40. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos a los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Hermanos, Dorcas, por medio de sus buenas obras, cosiendo túnicas y ropa para las viudas pobres, hacía todas las cosas que hacía por el Señor Jesucristo. Pues ella entendía que cualquier cosa que hacemos por los más pequeños hermanos de nuestro Señor es como si fuera así hacer la cosa por el Señor. Entonces ella cosía y preparaba las túnicas, la ropa, no para las viudas en sí, sino para el Señor Jesucristo. Ella entendía que todo lo que hacía ella era para el Señor. Y un punto más, hermanos, que se puede sacar del caso de Dorcas, de otro principio bíblico que se encuentra en el caso de ella, que se encuentra en el libro de los Hechos, en capítulo 20. En Hechos capítulo 20, ella, aunque no tenía copia del libro de los Hechos, todavía no fue escrito, ella entendía un principio bíblico de lo cual habla el libro de los Hechos en capítulo 20, en el versículo 35. Vamos a leer el pasaje y después aplicarlo al caso de Dorcas. Pues dice la Biblia en Hechos 20, en el versículo 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, en el contexto, el apóstol Pablo estaba exhortando a los miembros de la iglesia para trabajar para el Señor, diciendo que él había enseñado a ellos que por medio del trabajo en el nombre del Señor debemos ayudar a los necesitados. Es decir, hermanos, un aspecto bien importante de la fe cristiana, dar la mano a los necesitados. Pues él dice que en una ocasión, y no sabemos cuándo era, pero en una ocasión dice el Señor Jesucristo: más bienaventurado es dar que recibir. Fascinante lo que dice el Señor aquí, ¿no? Que es mejor dar que recibir. Trae más gozo, trae más alegría
y más felicidad, más contentamiento, hermanos, dar y servir a los demás que recibir. Y Dorcas entendía, hermanos, que por medio de servir a los viudas pobres de Jope, que es mejor, más bienaventurado es dar que recibir. En nuestro mundo, y como siempre es así, hay dos clases de personas. Hay personas que solamente quieren recibir, no quieren dar nada. Son gente egoísta, ¿no? Que solamente quieren aprovechar de los demás y recibir. Pero gloria a Dios, hay otra clase de personas, son los que quieren dar. Y obviamente Dorcas era una persona que quería dar porque entendía lo que dijo el Señor. Bien, más bienaventurado es dar que recibir. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, como dice la Biblia, ella murió, pero gloria a Dios por el poder de Dios y por la mano de Pedro, el apóstol de Cristo, él fue resucitado de los muertos. Y la Biblia no nos habla de ella después de su resurrección. No sabemos por cuánto tiempo ella vivía después de ser resucitada por Pedro. No sabemos si era 1 año o 10 años, 20 años, no sabemos. Pero, hermano, yo quiero creer que después de que él fue resucitar de los muertos, que ella seguía aprovechando de sus dones espirituales de misericordia y de servicio. Me imagino que ella seguía cosiendo, ¿no? Aprovechando de sus talentos para servir al Señor. Yo no creo, hermano, que ella se jubiló, se sentaba en una butaca relajando. No, no, yo quiero creer que él seguía como antes, sirviendo al Señor, todo para la gloria y la honra de Dios. Y entonces, hermanos, gloria a Dios, el ejemplo de Dorcas sigue hablando a creyentes en cada generación de la iglesia. En cada generación podemos abrir nuestras Biblias a Hechos capítulo 9 y podemos aprender de ella, de una discípula que entendía ciertos principios bíblicos, como es mejor dar que recibir, que cualquier cosa que hacemos, como si fuera hacerlo por el Señor Jesucristo, que ella entendía todo eso, por eso ella queda como buen modelo, buen ejemplo para todos, especialmente para las damas. Pues en cada generación las hermanas pueden mirar a Dorcas como buen ejemplo de servicio en la iglesia, pero también nosotros los hermanos podemos aprender mucho del ejemplo de Dorcas también. Y entonces, para concluir el mensaje de esta noche, hermano, podemos decir, ¿qué es que necesitamos en la iglesia hoy en día? Hermano, en nuestra congregación en Mazatlán, lo que necesitamos claramente es más personas como Dorcas, más miembros de la iglesia que quieran aprovechar de sus dones espirituales, todo para la gloria y la honra de Dios. Bueno, que el Señor les bendiga y esperamos estar de nuevo con ustedes ahí en Mazatlán con el favor de Dios. Que tengan todos buenas noches.